Bueno, pues vamos a hacer una tanda de preguntas por cada tema y así vamos cerrando prácticas de cada hospital. ¿Alguna pregunta de la sala? No hay. Bien, hemos visto que al final casi los dos acabáis haciendo lo mismo. De hecho, lo habéis enseñado en las presentaciones. Una pregunta para Alberto. Alberto, ¿al paciente lo seleccionas para hacer criobalón antes con el TAC? ¿O si no tienes TAC, haces punto a punto? ¿O qué haces? De momento, hasta ahora, hemos seleccionado los casos por el TAC. Lo que pasa es que, bueno, cada vez yo creo que vamos a ir ya haciendo probablemente cualquier caso y probablemente incluso sin tener un TAC previo, porque hay pacientes en los que no tenemos TAC, aunque en el 90% de los casos sí tenemos TAC, pero hay veces que no tenemos disponibilidad para el TAC y tal. Y bueno, lo hacemos con Carto habitualmente cuando no tenemos TAC. Hasta ahora hemos estado seleccionando los casos, pero ya a medida que vamos teniendo ya nuestra curva de aprendizaje hecha y demás, probablemente ya incluso los hagamos sin TAC previo. Yo tengo otra pregunta para Alberto y se refiere al problema del coste-eficacia o del análisis del coste-eficacia de la crioablación. Realmente los estudios han sido más de seguridad. El estudio STOP-AF ha comparado con tratamiento antiarrítmico, pero no ha comparado con radiofrecuencia, y algunas de las series que se publican en la literatura muestran que no es inferior, pero tampoco demuestra superioridad. Además, tenemos que tener en cuenta que en algunos enfermos hay que usar diferentes tamaños de balón, como comentas, cada vez menos, porque no todas las venas son iguales, y en algunos casos hay que completar con un catéter de frío adicional al catéter balón. Entonces, ¿cuál es tu pensamiento respecto al problema de la coste-eficacia de la crioablación? Claro, si resulta que, claro, dices voy a hacer una crioablación y después la voy a completar con radiofrecuencia y demás, pues claro, al final te sale el carísimo el procedimiento. Nuestra idea desde el principio ha sido utilizar un catéter balón y punto. Es decir, entonces, claro, por eso hasta ahora hemos estado seleccionando muy bien los casos, para no encontrarnos con que, bueno, no podemos hacerlo con el balón y al final tener que meter un catéter de radiofrecuencia. En un caso sí metimos al final radiofrecuencia para aislar la inferior derecha, en un solo caso, pero nuestra idea es no usar más de un catéter balón y de entrada el de 28, a no ser que veas venas muy pequeñas, entonces te vayas al de 23, pero lo ideal es con el de 28 hacer todas las venas, sean grandes o pequeñas, porque además de lo que se trata es de que si no te metes, o sea, si es una vena pequeña, no te metes, te quedas fuera, digamos, de lo que se trata es de aislar desde fuera, es decir, de quemar alrededor de la vena, no dentro. Entonces, de entrada, yo creo que el de 28 es el que hay que utilizar prácticamente siempre y con la idea fija de no utilizar otra cosa. María, nos has enseñado una foto con muchos médicos en el laboratorio. Es una alegría que haya tantos médicos en los laboratorios. Pero en cuanto a la ablación convencional, punto a punto, la curva de aprendizaje no es despreciable. Ya lo ha dicho Alberto y yo creo que estoy de acuerdo con Alberto que la curva del criobalón probablemente sea mucho más corta. ¿Cómo hacéis vosotros hacéis todos ablación de FA? ¿Hacéis muchas, muy pocas? Porque eso es uno de los impedimentos de este procedimiento, ¿no? Sí, bueno, estamos haciendo cada vez más. No somos un centro de alto volumen, estamos haciendo cada vez más. Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues nos repartimos los procedimientos. Quien está en el laboratorio pues lo hace y ya está. En nuestro laboratorio los becarios hacen ablación de FA, normalmente a partir del primer año, y previamente son ellos los que hacen la punción transeptal, etcétera, etcétera, pues con uno de nosotros detrás. Entonces, normalmente hacemos los procedimientos uno de nosotros con el becario. Desde luego, cuando están en su segundo año, son capaces de hacer el procedimiento ellos solos. Bueno, pues esa es nuestra María, yo tenía una pregunta. He visto que utilizáis anestesia general para el procedimiento. ¿Lo hacéis de forma rutinaria? ¿Nos puedes comentar
si tenéis diferencias respecto a una pseudo-relajación convencional, que es lo que se puede usar en la mayor parte de laboratorios. Sí, bueno, con crío, los casos que hemos hecho con crío los estamos haciendo con anestesia local y sedación, aunque la parte de la estimulación frénica es un poquito incómoda, pero en general pues no duele. Nosotros empezamos a hacerlo yo creo que como todo el mundo, con anestesia local y la verdad es que tuvimos bastantes problemas. No se podía hacer el eco transesofágico en el momento porque es muy incómodo, lo hacíamos el día antes y ya eran, digamos, como dos incomodidades para el paciente. Y luego teníamos muchos problemas con el navegador, el paciente se mueve, está incómodo, suda, se mueven los parches. Entonces, la verdad es que empezamos a hacerla con anestesia general y nuestra experiencia ha sido estupenda. Ya digo que nos añade un poquito de tiempo de preparación del procedimiento al principio, pero luego va más rápido porque no pierdes tiempo en le duele, estése quieto, en el porcentaje de pacientes que hay que cuando los sedas pues se agitan y la sedación no se controla bien, ¿no? Nuestra experiencia en ese sentido es buena. Y una última cosa para los dos. Parece que con la crioablación inicialmente la curva de aprendizaje es más difícil, pero enseguida parece que se consigue cierta estabilidad y evitar complicaciones derivadas de operador dependiente, ¿no? ¿Cuál es vuestro consejo para un equipo que quiera empezar a hacer crioablación? Vamos a ver, la curva de aprendizaje de la crioablación es francamente sencilla, no es difícil. Vamos, que a lo mejor puedes tener un poquito más de dificultad a veces en la inferior derecha, pero para la crioablación lo que es importante es tener seguridad en el transeptal. Si tienes seguridad en el transeptal, pues lo que es ponerte a hacer crioablación es mucho más corto el procedimiento que el punto a punto, y la verdad es que para alguien que esté empezando le va a resultar más fácil. Desde luego las venas izquierdas, sobre todo la superior izquierda, que muchas veces con el punto a punto lo que más te cuesta aislar con el balón es que vas y la aislas en nada, o que es que es bastante fácil, esa es la verdad. O sea que la curva de aprendizaje es muchísimo más corta con el balón que con el punto a punto, sin duda ninguna. Bueno, yo creo que eso es en parte dicho por alguien que tiene experiencia en moverse en la aurícula izquierda y en el punto a punto. Para alguien que empiece, pues no lo sé, también tiene todo el tema de manejo de guías, de burbujas, de líquidos, de contrastes, etcétera, que yo creo que eso es un tema pues muy delicado y en el que se tiene que prestar mucha atención, ¿no? Entonces, pues mi consejo, no sé, la verdad es que la crío utilizan menos tiempo en hacer el procedimiento, consumen menos tiempo en general, incluso aunque no vaya bien, no va bien, ya no hace falta que insistas, si no tapas, no enfrías y ya tienes que decidir si usas otra cosa. No, yo creo que es una técnica que tiene sus limitaciones, pero que tiene un potencial muy importante precisamente porque es más sencilla. Muy bien. Doctor Castellanos. ¿Te ha venido el...? Gracias. No, yo quería felicitaros por las ponencias y un poquito exponer nuestra opinión, nuestra recomendación en relación a algunas cosas que se han comentado. Es decir, una de ellas es el diámetro del balón. El doctor Barrera ha dicho claramente que prefiere 28. La literatura publicada va en el mismo sentido, sobre todo en un estudio de pocos pacientes, 27 de los alemanes del grupo de Cook del Single Big Balloon, ¿no? Sin embargo, yo no enterraría el balón de 23. Nosotros hemos hecho un estudio randomizado de radiofrecuencia versus crioablación y el balón de 23 tuvo muchos mejores resultados que el balón de 28. ¿Por qué es esto? ¿Y por qué no es lo que está publicado en una serie alemana? Pues principalmente dos motivos. Primero, hay diferencias en el diámetro de venas pulmonares medios de poblaciones centroeuropeas con las nuestras. Si veis los estudios publicados en Estados Unidos, Centroeuropa, las venas pulmonares son mayores que las de los japoneses y las de los áreas mediterráneas.
Y segundo, con el balón de 23 es mucho más manejable, se consiguen menores temperaturas y en nuestro caso, que fue una estrategia, digamos, de balón, aplicar sin ver electrogramas, 2 aplicaciones por vena, el balón de 23, sin mirar electrogramas, consiguió un porcentaje de bloqueo del 93% versus 79-80 con el balón de 28. Es decir, no he hecho el análisis todavía si es la vena pequeña, que es la más fácil de aislar, o es el balón pequeño que consigue más aislamiento, pero en cualquier caso, yo de momento no zanjaría y de hecho os invitaría a considerar el balón de 23 cuando las venas son abordables con este balón, es decir, venas relativamente pequeñas anormales. Hay que tener un poquito más cuidado con la parálisis frénica y aquí el diámetro de la vena pulmonar superior derecha es la que te va a marcar si puedes usar 23-28, porque si el diámetro es grande, ese balón se te va a progresar y va a tener más riesgo de bloqueo. Pero por otra parte, es un balón que a nosotros nos ha dado muy buenos resultados. Muy bien, muchas gracias. Lo siento, Chule. Pasamos a la siguiente, que no es controversia. En la evaluación de la fibrilación auricular persistente, cafés versus líneas.